Vamos a ver cuál es el significado de la intersección de la curva de función vascular y la curva de función cardíaca. Entonces, estas curvas ya las vimos de manera súper extensa en los videos anteriores. Ahorita vamos a unir las curvas y ver cuál es el significado del punto en donde se intersectan las dos curvas. Entonces, empezamos con la curva de función vascular. Esta es una curva en donde en el eje de las X tenemos presión de la aurícula derecha y en el eje de las 10 tenemos retorno venoso. Y esta es una curva como así. Así. En donde este punto, el punto en donde se intersecta, en donde la curva intersecta al eje de las X, eso quiere decir cuál es la presión media de llenado sistémico, que ya en videos anteriores definimos qué es esto. Y esta es una presión como de 7 milímetros de mercurio. Entonces, si tenemos una presión de la aurícula derecha dada, eso va a corresponder a que tengamos un retorno venoso dado. O por ejemplo, tenemos esta presión de la aurícula derecha y entonces eso corresponde a tener otro retorno venoso. Entonces, si tenemos esta curva, ¿cómo sabemos cuál es el retorno venoso que tiene el paciente? Sabemos que si la presión de la aurícula derecha cambia, aquí nos está diciendo cómo va a ir cambiando el retorno venoso. Pero ¿cómo sabemos específicamente qué retorno venoso es el que tiene el paciente? Entonces vamos a dejar esto como pregunta. Igual, lo vuelvo a preguntarlo para que quede más claro. Si tenemos, por ejemplo, una presión en la aurícula derecha, digamos, de 5 milímetros de mercurio, digamos que esto corresponde, por ejemplo, a un retorno venoso, digamos, de 3 litros por minuto, por ejemplo. Y aquí una presión en la aurícula derecha, digamos, de 2 milímetros de mercurio. Esto corresponde a un retorno venoso, digamos, de 5 litros por minuto. Una presión de 1 milímetro de mercurio, digamos, esto corresponde a un retorno venoso, digamos, de 5.5 litros por minuto, por ejemplo. Entonces sabemos que si va cambiando la presión de la aurícula derecha, sabemos qué retorno venoso vamos a tener. O sea, aquí hay que poner los números. Yo estoy poniendo números arbitrarios, pero podríamos saber. Pero ¿cómo sabemos específicamente cuál es el retorno venoso que tiene el paciente? Específicamente es este punto, o es este punto, o es este punto, o qué punto es. Entonces lo dejamos como pregunta. Vamos con la curva de función cardíaca. En esta curva tenemos en el eje de las X, tenemos la presión de la aurícula derecha y tenemos en el eje de las 10 el gasto cardíaco. Y esa es una curva como así. Así. Entonces aquí igual, si cambiamos la presión de la aurícula derecha, digamos aquí tenemos 1 milímetro de mercurio de presión de la aurícula derecha y esto corresponde, digamos, a tener 1 litro por minuto de gasto cardíaco. Si la presión son, digamos, 5 milímetros de mercurio, por ejemplo, digamos, esto corresponde a tener un gasto cardíaco de 4 litros por minuto, por ejemplo. Y así, entonces sabemos que si va cambiando la presión de la aurícula derecha, sabemos que vamos a tener un cambio en el gasto cardíaco. Y sabemos, pues, qué cambio en el gasto cardíaco vamos a tener. Si aquí tenemos 1, aquí tenemos 1. Si aquí tenemos 5, aquí tenemos 4, por ejemplo. Pero ¿cómo sabemos específicamente qué gasto cardíaco tiene el paciente? ¿Cómo sabemos si estamos en este punto, o en este punto, o en este punto? Entonces, sabemos los valores del gasto cardíaco cuando cambia la presión de la aurícula derecha. Y sabemos los valores del retorno venoso cuando cambia la presión de la aurícula derecha. Pero ¿cómo sabemos específicamente qué retorno venoso o qué gasto cardíaco tiene el paciente? Entonces lo que hacemos es igualar las curvas. Y es el punto en donde se van a cruzar las curvas, en donde en este punto es el punto en donde el paciente tiene el gasto cardíaco o el retorno venoso. Entonces vamos a unir las curvas para que quede claro y ahora sí ya definimos bien qué es este punto. Ahora nada más hay que ver por qué podemos unir las gráficas. Esto es, en el eje de las X, de las dos curvas, tenemos presión de la aurícula derecha. Pero los ejes de la Y están cambiados una de la otra. Pero los dos tienen unidades de flujo. Unidades de flujo. Esto es, el retorno venoso es la cantidad de sangre, o digamos es el flujo de sangre que pasa desde las venas cavas hacia la aurícula derecha. Y el gasto cardíaco es el flujo que es expulsado por el ventrículo izquierdo en un latido.
en un latido, y esto durante un minuto. Entonces la cantidad de sangre que expulsa el ventrículo en un latido, y esto en un minuto cuántas veces lo hace. Este es el gasto cardíaco, es el flujo que es expulsado por el ventrículo izquierdo en un minuto. Entonces, los dos son flujos. Aquí es flujo, aquí es flujo. Esto es flujo, esto es flujo. Y recordemos que el gasto cardíaco es igual al retorno venoso. Retorno venoso. Casi siempre, salvo cuando estamos modificando los parámetros así, empieza uno a ser mayor que el otro, pero finalmente se igualan. Entonces, gasto cardíaco va a ser igual al retorno venoso. Entonces, este eje podemos igualarlo con este eje. Entonces, ponemos así. En el eje de las X tenemos presión de la aurícula derecha. Y en el eje de las 10 ponemos tanto retorno venoso como gasto cardíaco. Entonces dijimos, la curva va a ser la de retorno venoso. Es como así. Y dijimos, esta es la presión media de llenado sistémico, que son como 7 milímetros de mercurio. Y la curva de gasto cardíaco es como así. Como así. Entonces, ya vimos que si va cambiando la presión de la aurícula derecha, va cambiando el retorno venoso. Y si va cambiando la presión de la aurícula derecha, va cambiando el gasto cardíaco. Pero ¿cómo sabemos específicamente qué retorno venoso es el que tiene el paciente? Dijimos, este punto, ¿qué punto? Y dijimos, ¿cómo sabemos qué gasto cardíaco es el que tiene el paciente? Este punto, ¿o qué punto? Y la respuesta es el retorno venoso que tiene el paciente, o sea, el gasto cardíaco que tiene el paciente, porque son iguales, va a ser el gasto cardíaco o retorno venoso que se tenga en el punto en donde se cruzan. Entonces, ese es el punto donde se cruzan. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí vamos a tener un gasto cardíaco de 5 litros por minuto, si es una persona normal. Y aquí, si vemos la curva negra, también, ¿qué tiene aquí? También tendremos 5 litros por minuto. Entonces, aquí, este punto es, digamos, en este punto tenemos la misma coordenada en Y de la curva negra y de la curva roja, porque en este punto se cruzan. Y esto corresponde a una presión de la aurícula derecha de 2 milímetros de mercurio. Entonces, en una persona normal, el gasto cardíaco va a ser 5 litros por minuto y el retorno venoso van a ser 5 litros por minuto, porque el retorno venoso y gasto cardíaco son lo mismo, casi siempre. Y esto corresponde a tener una presión en la aurícula de 2 milímetros de mercurio, que esa es la presión normal que tenemos en la aurícula. Entonces aquí tenemos graficado cómo cambiaría solamente la curva de función cardíaca, que es esta, cuando cambia la presión de la aurícula derecha. Y también tenemos graficado cómo cambiaría la curva de función vascular, que es esta de retorno venoso, cuando cambia la presión de la aurícula derecha. Entonces tenemos graficada esta y esta de forma independiente, pero en el punto donde se cruzan, es ese punto el gasto cardíaco y el retorno venoso que va a tener el paciente. Y esto corresponde a una presión de la aurícula derecha de 2 milímetros de mercurio. Entonces ya en los siguientes videos vamos a ver cómo se mueven estas gráficas, pero hay que recordar que siempre el punto en donde se cruzan, va a ser el gasto cardíaco y el retorno venoso que va a tener el paciente, ya contando las alteraciones que vamos a tener, ya sea la contractilidad, ya sea sangre, o sea, le quitamos sangre al paciente, o los cambios que vamos a ver en el siguiente video. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.